Buen día a todos. Te agradezco, Marcelo, también por la invitación. Yo soy médica especialista en flebología y linfología, pero me pidieron que hable sobre trombosis venosa aguda, que es un tema que frecuentemente manejamos nosotros también, conjuntamente con el hematólogo. Cuando nosotros hablamos de trombosis venosa aguda, tenemos que ver qué es la definición de la trombosis, de qué estamos hablando. Estamos hablando de que hay una coagulación intravascular de todos o parte de los elementos que constituyen la sangre. Esa masa sólida, sea de mayor o menor tamaño, es lo que comúnmente llamamos el trombo. Por eso decimos trombosis. Muchas veces, la definición corriente, el paciente viene o cualquiera puede decir tengo una flebitis y está correctamente, o una tromboflebitis, porque es la formación de ese trombo con el proceso inflamatorio que se da en la pared de la vena, que es una flebitis. O sea que está correctamente cuando dicen tengo una flebitis o me dijeron que tengo una flebitis. Ese trombo puede ser varietal, estar pegado a la pared, o sea que en forma parcial, o obstruir totalmente la luz del vaso. Y puede ser estar adherido o estar libre. Si está libre, tiene mayores riesgos de que ese trombo pueda viajar en el torrente circulatorio y producir lo que se llama, por ejemplo, el tromboembolismo pulmonar, que es una patología bastante grave para el paciente si no la descubrimos a tiempo, si no la resolvemos. Y esos trombos pueden ser rojos o pueden ser blancos, depende de la constitución que tengan, más glóbulos rojos o más blancos, o ser mixtos. La mayoría de las veces los trombos son mixtos y eso en realidad no es de mayor importancia. Esto quiero que lo tengan bien presente porque creo que es lo principal para todos, ¿no? La clínica es soberana. Si nosotros sabemos mirar al paciente, escuchar al paciente, tocar al paciente, el paciente viene y dice, me duele esta pierna o tengo aumentado, me siento caliente esta pierna. Bueno, desvistan el paciente, controlen las dos piernas, toquen las dos piernas, tienen que estar en contacto con el paciente. Hoy en día estamos mucho con esto de que todos nos pueden hacer una denuncia, todos nos pueden decir, ay, me invadió, me tocó. No, nosotros somos médicos, enfermeros, kinesiólogos, no sé, todos los especialistas o estudiantes que hay acá. Y nosotros, estamos para eso. Lo vamos a hacer, obvio, con respeto, en un ambiente adecuado. Hay gente que se siente más intimidada, bueno, voy a tener una bata para colocarle. El hombre se siente más intimidado con la mujer a veces con el hombre. Pero nosotros tenemos que pensar que tenemos un ser humano delante nuestro que nos está pidiendo ayuda. Nosotros no somos ni más ni menos que ellos, somos seres humanos, somos todos iguales y debemos, y los médicos o los que estamos en estas especialidades, somos como un transporte. O sea, nosotros lo llevamos, le ayudamos a la curación, le ayudamos al tratamiento, le ayudamos en una evolución. No somos más que nadie. Y siempre se debe tener, para un diagnóstico oportuno y adecuado, nosotros tenemos que tener conocimientos, por ejemplo, de esta enfermedad que estamos hablando, cómo es la hemostasia, cómo es la fisiopatología, cómo es la fisiopatogenia. Porque si nosotros tenemos idea de todo eso, vamos a saber qué estamos buscando y qué vamos a tratar. Siempre hay que tener una actitud de sospecha. A veces es preferible sospechar un poquito de más y no de menos. No minimizar las cosas. Si yo tengo una paciente joven, por ejemplo, que me dice que viene con un dolor en la pantorrilla, entonces yo, voy a empezar a indagar. Pero empecé a hacer gimnasia, perfecto. La paciente empezó a hacer gimnasia, pero ¿toma anticonceptivos?
yo tengo que saber muchas cosas del paciente, porque tal vez la paciente me dice, sí, pero yo tomo anticonceptivos de hace 8 años, perfecto, pero las distintas etapas hormonales de las mujeres van cambiando, entonces eso hace que vaya cambiando todo un circuito, por así decirlo, y si a esos trastornos hormonales, a los que le sumamos el anticonceptivo, a trastornos venosos, perdón, a los que le sumamos los anticonceptivos y le ponemos alguna sobrecarga, que generalmente en la actividad física, cuando empezamos a hacer gimnasia, todos queremos el primer día, todo lo que lo hicimos en 3 años, hacerlo el primer mes del gimnasio. Todas esas cosas se van juntando. Yo en una paciente joven que toma anticonceptivos, que viene con dolor en una pantorrilla, sobre todo si viene en una pantorrilla, porque si vienen las dos digo, puede ser muscular, es lo que hizo, pero si viene en una, yo palpo esa pantorrilla, está más dura, está dolorosa, hago la maniobra de Hohmann, que es mover el pie 45 grados y ver si al paciente le duele más. Todo eso me va a hacer sospechar que yo puedo estar con una paciente que es una trombosis venosa profunda, que la trombosis venosa profunda tiene que ser rápidamente diagnosticada y tratada, porque de eso va a depender la evolución de esa paciente. Esa paciente que ahora tiene unas piernas bárbaras, cuando venga dentro de 20 o 30 años va a venir con una pierna mucho más grande que la otra, totalmente de distinto color, con fibrosis, edema y úlceras, porque es la etapa final de estas patologías. Cuando no se trata la trombosis venosa profunda, se llama la patología que sigue, el síndrome post-trombótico, que acarrea todos estos síntomas y signos que yo le dije y termina en las úlceras venosas. No tenemos que llegar a eso, tenemos que tratar siempre de poder hacer el diagnóstico correcto lo antes posible. Y si no sé, si sospecho, si tengo duda, pregunten. Siempre va a haber un colega, siempre va a haber un profesor, siempre va a haber un amigo médico, alguien que los va a poder ayudar. O deriven, no tengan miedo de derivar. Entonces, siempre debemos tener una actitud de sospecha ante los factores predisponentes o de riesgo. Siempre debemos preguntarnos, ¿bajo qué circunstancias ocurrió la trombosis? ¿Dónde se iniciaron los trombos? ¿En qué pacientes aparecen los trombos? ¿Y cuáles son los factores determinantes de su aparición? De este interrogatorio a nosotros nos van a surgir los factores de riesgo. Esto es lo que nosotros tenemos que pensar. A ver, paciente mayor de 40 años. Y a medida que va subiendo la edad, mayores son los riesgos. Traumatismo de las enfermedades inferiores y de la pelvis, los accidentes, que vienen con múltiples fracturas o que a lo mejor tienen una fractura de pelvis, tienen que estar en cama mucho tiempo. Eso es importantísimo. Las cirugías, que recién estaban los traumatólogos, las cirugías traumatológicas, tienen un alto porcentaje de formar trombosis. Gracias, por suerte, ellos también lo dijeron, ahora se previene todo, pero anteriormente no se prevenía. Anteriormente se colocaba el yeso, el paciente cada 3 meses inmovilizado con yeso. Bueno, la mayoría de esos pacientes, sin haber tenido el diagnóstico, la clínica que presentan hoy es de haber tenido una trombosis venosa profunda. No hay estadísticas, y menos en nuestro país, pero yo les aseguro que viendo en los consultorios y preguntando la encontrás que viene el 90% de los pacientes anteriores, sobre todo. Bueno, las intervenciones quirúrgicas mayores, sobre todo las de tórax y las de abdomen. Y dentro de los procesos pelvianos, las ginecológicas tienen alta incidencia de hacer trombosis venosas. Los tumores malignos, sobre todo los metastásicos. Si yo tengo un paciente que, por ejemplo, viene con una trombosis superficial, vamos a decir no profunda, superficial, lo que llamamos una flebitis superficial. Perfecto, yo la trato, yo puedo pedir un ecodoppler, hacer el diagnóstico, es superficial, es de corto trayecto, la puedo resolver
con antiinflamatorios, la resuelvo con heparina sódica tipo geles o cremas, que se usa mucho. A los 2 meses o a los 3 meses vuelvo a tener ese paciente otra trombosis en otro lugar. Bueno, ahí estamos hablando de trombosis migratrices. Ahí tenemos que empezar a buscar, conjuntamente con el clínico, qué está pasando en ese paciente. Acá hay una alerta, hay una alarma que nos está diciendo acá está ocurriendo otra cosa. Y cuando seguimos buscando, a veces en el transcurso de 1 año, de 2 años, menos, a veces aparecen los tumores y a veces ya son metástasis. Eso es importantísimo. Bueno, las enfermedades cardíacas, insuficiencia cardíaca, el infarto agudo del miocardio, los trastornos metabólicos, la obesidad sobre todo. El paciente que tiene un trastorno de sobrepeso, de obesidad, es un paciente bastante inmóvil, o sea que ya le estoy sumando otro factor más. La inmovilidad produce disminución de la velocidad de la sangre, lo que llamamos éxtasis venoso, y es también otro factor que se van sumando para producir las trombosis venosas. El embarazo y el puerperio. Esto es importantísimo porque es muy frecuente, porque normalmente, fisiológicamente, la mujer va a tener en el embarazo un aumento de la actividad de los factores de coagulación, de la actividad plaquetaria y de la hipercoagulación, que es todo fisiológico. Pero si bien es fisiológico, debemos estar atentos. La paciente embarazada va a ser la que más problemas varicosos va a tener, incluso varices vulvares, varices pelvianas, y con mucha predisposición a hacer trombosis, que empiezan con las superficiales, pero a veces con las profundas. Y a veces los cuadros pueden ser graves. El uso de anticonceptivos, lo que habíamos dicho, a ver, ahí no estamos de acuerdo, no está compatible con la edad, pero chicas jóvenes que toman anticonceptivos tienen mucha predisposición de hacer trombosis. No quiere decir que las hagan, ojo, tienen la predisposición. Las enfermedades que alteran los factores de coagulación, las anemias, las trombocitopenias, las policitemias y otras patologías que son muy frecuentes, que son las hemiplejías, las parálisis, las parestesias de miembros inferiores, donde nosotros tenemos un paciente que puede estar todo el día sentado o postrado en una cama. Eso es importantísimo para poder trabajar con los kinesiólogos. Siempre hay que trabajar en conjunto, no podemos aislarnos, son enfermedades que se trabajan en conjunto. Y lo otro que tenemos que tener siempre presente es la predisposición, ya sea individual o familiar. Si el paciente nos dice, mi tía tuvo trombosis, mi mamá tuvo trombosis cuando yo nací, mi abuela tenía una enfermedad en la sangre, bueno, a ver, pensemos y estudiemos al paciente. Generalmente el que va a estudiar el paciente correctamente es el hematólogo, con todo lo que tienen los hematólogos, que es impresionante para estudiarlo. ¿Cuál es la fisiopatología? Acá hay una cosa muy importante, porque cualquiera sean los factores que nosotros hablamos recién de predisponentes, en las trombosis venosas agudas hay una tríada que la describió Virchow, que siempre tiene que haber por lo menos 2 de estas 3 cosas que voy a decir ahora para que se produzca una trombosis. El paciente que tenga varices por sí solo no va a producir una trombosis, tiene que tener alguna otra alteración o se tiene que sumar algún otro factor de riesgo para que la haga a la trombosis, o en un postoperatorio, en cualquier enfermedad o patología, para que el paciente esté sano, ¿no? Y esas son éxtasis venosa, que es la reducción de la velocidad del flujo sanguíneo, que eso altera los parámetros reológicos de la sangre, las lesiones de la pared vascular, que no tiene que ver solamente que afecte el endotelio, también puede afectar la capa subendotelial y la media, y eso modifica todo el potencial fibrinolítico que tienen las capas, y las alteraciones físico-químicas de la sangre. O sea que siempre son necesarios por lo menos 2 de estos factores para que ocurra una trombosis venosa, ya sea una trombosis venosa aguda, ya sea superficial o profunda. Y estas
Estas trombosis pueden seguir 3 vías de evolución. Una es al crecimiento y a la progresión. O sea que puede empezar siendo una trombosis venosa superficial, un pequeño vaso y a otro vaso más grande, o del sistema venoso superficial y al sistema venoso profundo, que ahí el tratamiento y la evolución y la movilidad son totalmente distintas. Lo otro es hacia su desprendimiento. Ahí, si se desprende una trombosis, que es lo que hablábamos hoy, de los coágulos, por ejemplo, flotantes, puede hacer un tromboembolismo pulmonar, que es la trombosis en los pulmones, riesgo total de vida del paciente. Y después hacia la organización de la producción de secuelas, como lo que dijimos, el síndrome postrombótico. Cuando ocurre una trombosis, las venas tienen válvulas. ¿Por qué tienen válvulas? Porque estamos mucho tiempo de pie, por fuerza de la gravedad, si no existirían esas válvulas, no podría seguir subiendo la sangre. Cuando las trombosis, generalmente si son totales, obstruyen la luz del vaso, rompen esas válvulas. Entonces queda una insuficiencia venosa, que es lo que a veces el paciente dice: tengo varices internas. Bueno, son insuficiencias venosas profundas. Y esas válvulas que no están más van a hacer que se altere toda la fisiopatología de la circulación venosa, con todas las consecuencias que tenemos después del síndrome postrombótico: edema, dolor, induración, cambios de coloración en la pierna. Son esas piernas que ustedes las ven y son piernas oscuras, sobre todo en el tercio inferior de la pierna, y las úlceras como etapa final. Las trombosis venosas son más frecuentes en los miembros inferiores por la asociación de los factores posicionales y no netamente de los vasculares o hemostáticos, pero existen también en los miembros superiores y en otros órganos, por ejemplo intestinales, renales, oculares. En los miembros inferiores son frecuentes y si miramos bien al paciente las podemos descubrir fácilmente, pero también en los miembros superiores. ¿Y cuál es en los miembros superiores una de las más frecuentes? La tromboflebitis cuando el paciente está internado. Generalmente, los médicos indicamos antiinflamatorios, antibióticos, analgésicos. Generalmente lo indicamos así, todo. No le ponemos horario, nada. La enfermera sigue la indicación que hace las 3 cosas juntas, la mayoría de las veces. Eso es una flebitis, que en realidad es una flebitis química también, porque es una irritación de la vena. Y tiene sus consecuencias, porque a veces el paciente, sobre todo en pacientes que no tienen muy buenas venas y que están muchas veces internados, se quedan, si bien hay, pero se quedan prácticamente en los brazos. Las enfermeras saben, es difícil a veces encontrar una vía. Hay que cuidar al paciente. Y todos los otros órganos pueden haber. No nos olvidemos de las oculares que tienen pérdida parcial o total a veces de la visión. ¿Cómo se pueden presentar? El 48% en forma aguda. Después hay un resto que se puede en forma subaguda o crónica, que es cuando ya pasan los 20 días, que es el paciente que viene a veces y dice desde cuándo tiene hinchada o le duele la pierna o cambió de tamaño. Y hace 20 días, un mes. Bueno, ahí cambia totalmente el tratamiento. Si bien hay que estudiarlo, como se estudia cualquier trombosis venosa aguda, cambia el tratamiento. Esto de lo que dice comienzo embólico con clínica sintomática, el paciente con el tromboembolismo pulmonar. Escuchen y vean al paciente. Si yo estoy sospechando que un paciente tiene una trombosis y a su vez lo observo y está con una tos seca, irritante en la garganta, o te dice estuve con bronquitis, dolor de espalda, dolor en el pecho, pero tengo que pensar corriendo, no tengo que pensar, lo tengo que mandar a internar y estudiarlo, porque lo más probable es que hayan hecho un tromboembolismo pulmonar, que cuando es chiquito zafan, si es masivo no estaríamos hablando, pero hay que pensar todo. Y la flegmancia cerúlea dolens
es bueno, una de las complicaciones más severas que puede haber. Puede ocurrir en el puerperio, por eso es muy importante, o en cirugías pelvianas grandes. ¿Qué es esto? Es cuando está la flegmancia alba dolens, que es la inflamación blanca y dolorosa de la pierna, que es una pierna pálida, muy dolorosa y que es desde el pie hasta la raíz del muslo generalmente, pero que compromete solamente vasos venosos. La flegmancia cerulea dolens compromete, y cerúlea es por el color, porque ya pasa al cereza, al azul, está comprometiendo arteria. Es de riesgo para la vida del paciente y para la pierna de ese paciente. Así que hay que estar atentos. Por eso es lo que decíamos, mirar, tocar, desvestir al paciente, comparar los miembros inferiores o los miembros superiores. No importa de qué parte estamos hablando, pero hay que comparar. El diagnóstico clínico debe tenerse en cuenta con los síntomas de sospecha, los síntomas de presunción y los elementos de confirmación. Y acá tenemos detalles que tenemos que ver. Las alteraciones pueden ser generales o locales. Las generales, fiebre, dolor, decaimiento. Y en las generales, generalmente ocurre con el paciente que está internado todavía, o que salió de internación, pero que está cursando un postoperatorio de 8 días, 10 días. No hay que, porque el paciente o la mujer que tuvo el bebé salió de alta, ya está. No. A veces a los 10 días, 15 días ocurren las trombosis, así que hay que estar atento. Y siempre que hay un coágulo, hay una reacción extraña que el organismo llama la atención con la fiebre. No quiere decir directamente que haya una infección. Es un llamado de alerta. Y dentro de las locales, yo las dividí un poquito en superficiales y profundas. Las superficiales son las que vemos mayormente, que son fáciles de diagnosticar, que es ese cordón indurado, rojo, caliente, doloroso, pero que sigue el trayecto de la vena. Ustedes lo van tocando, lo van palpando y es el trayecto de la vena. A veces ustedes no ven la vena, pero el paciente le decía, yo acá, doctora, tenía un cordón que me corría. Bueno, ya está, ya tienen el diagnóstico. Generalmente cursan con dolor local y con edema local. Y esta es la parte más importante, las profundas. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un edema unilateral. El dolor principalmente es en la zona gemelar, en la pantorrilla. Nosotros palpamos al paciente y le generamos dolor. Acuérdense, palpo y voy comparando los miembros inferiores, pero a simple vista ustedes se van a dar cuenta. El empastamiento muscular es lo que nosotros decimos, está el músculo como tumefacto. Vos lo tocas y es distinto. Vos no podés introducir los dedos, si bien hay un edema, pero es un edema raro, o sea, es un empastamiento. Eso está en todas, se presenta en todas las trombosis. El edema puede comenzar pretibial, puede haber un aumento de temperatura local con un aumento de la circulación de retorno. Por eso a veces se ven las cianosis distales con éxtasis venoso. Ustedes no se olviden que el sistema venoso profundo es el que lleva el 90% de la circulación de los miembros inferiores. O sea que nosotros, si se tapa una vena del sistema venoso profundo, se está tapando prácticamente el 90% de ese retorno venoso. El paciente va a estar dolorido, va a estar diferente, va a tener la pierna hinchada y eso es importante para tenerlo en cuenta. Es como una manguera que se tapa y hace presión. Y al lado de las venas van las arterias y van los nervios. Ese es el mayor dolor que tiene el paciente. Es todo un compartimiento que se inflama. Y el aumento de circunferencia del miembro y está la obstrucción completa. Siempre cuando lo comparamos con la pierna no afectada, depende de la evolución y del tiempo, ya 3 centímetros más, ustedes lo miden con 1 centímetro o mano y ya van a ver cómo ese aumento
va dándose y también en forma progresiva. Bueno, el signo de Hoffmann, esa maniobra que se hace, que es tocar la zona gemelar o de la pantorrilla. Los métodos de diagnóstico. Antes existía la flebografía, la termografía, la fluxometría, que se siguen nombrando, pero no son los métodos que usamos ahora. Tenemos el ecodoppler, que es el método, creo, estrella para nosotros, porque si nosotros tenemos un buen ecografista, ecodopplerista sobre todo, vamos a tener un muy buen diagnóstico. No necesitamos a veces hacer otras cosas complementarias, porque el ecodopplerista ya nos dice todo, nos dice hasta cuánto tiene de evolución el trombo, si es agudo, si es subagudo, si es crónico, si está flotando. Es increíble, las imágenes son muy buenas. Otro estudio que tenemos es para hacer la tomografía, o sea, el computador y la resonancia magnética, pero son estas especialmente usadas en las trombosis de las venas cava y ilíacas, o para hacer diagnóstico diferencial con compresiones extrínsecas a diverso nivel. Esto es importante. Por ejemplo, puede venir un paciente que que haya comenzado con trombosis, pero con edema, dolor de los dos miembros inferiores, y también dolor y edema de los genitales, sobre todo de la parte de los testículos. Bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Pensar que la obstrucción está más arriba. Yo no me puedo quedar. Generalmente los ecodoppleristas hacen el ecodoppler hasta la zona inguinal, que es donde termina el sistema venoso, digamos, que une el superficial con el profundo, y te dan el diagnóstico de cómo están las válvulas, si ahí llega la trombosis o no. No van más arriba, van más arriba el que realmente le interesa al paciente y que sospecha, porque el que sabe lo que busca sabe lo que encuentra, que sospecha que el problema está más arriba. Hay que buscar más arriba. Y ahí a veces son compresiones extrínsecas, como son los tumores. Puede haber un tumor renal, cualquier tumor de la parte abdominal o ginecológica que por compresión nos esté dando una trombosis. Eso es bastante frecuente. Bueno, ¿con qué hacemos diagnósticos diferenciales? Con un edema postraumático, con contusiones, hematomas, desgarros, sobre todo en las ramas musculares, con tendinitis. Acá hay un tema que hay que resaltar. A veces, decíamos, en las cirugías traumatológicas, después que cuando el paciente puede hacer la actividad, la parte de recuperación, de rehabilitación con el kinesiólogo, a veces el kinesiólogo ve que una semana, 2 semanas, y el paciente sigue a veces dolorido, con edema, y la mayoría de las veces es el kinesiólogo el que dice, no, esto no va, acá hay otra cosa. Bueno, puede haber una trombosis, ojo con los desgarros musculares. A veces son tan grandes los desgarros musculares, se hacen hematomas, y esos hematomas trombosan los vasos, o sea, comprimen los vasos venosos y se hacen trombosis venosas. Bueno, volvemos a decir, las compresiones extrínsecas, tumores, hematomas, aneurismas arteriovenosos, la insuficiencia muscular de bombeo, lo que hablamos, lejías, parálisis, parecidas, los linfedemas primarios y secundarios, y los procesos neuromusculares. Los linfedemas lo pone como un diagnóstico diferencial. Generalmente el linfedema ya sabemos que es una patología crónica que es progresiva, o sea, no es como la trombosis que es aguda. Los tratamientos. Todo tratamiento de las trombosis venosas agudas debe estar dirigido a esto, a detener la evolución ascendente del proceso obstructivo, a impedir el desprendimiento del trombo y su consiguiente embolización con el TEP, que era lo que hablábamos, a atenuar las consecuencias próximas y lejanas del síndrome postrombótico y a limpiar y desobstruir el árbol vascular. Para seleccionar el tratamiento siempre hay que saber cuándo empezó la enfermedad, cuál es el tiempo de evolución, la precisión del diagnóstico adecuado, que es lo que hacíamos un poco con el
ecodoppler y el tratamiento inicial realizado. Los tipos de tratamiento son los fibrinolíticos, que esos limpian totalmente el árbol vascular, los anticoagulantes. Esto lo damos para tratamiento y para prevención, para evitar la progresión del trombo. Tenemos la heparina sódica, cálcica, los dicumarínicos. Los antiinflamatorios y los antiagregantes plaquetarios son de acción complementaria, lo mismo que la aspirina. Y después hay otra patología importante que es el tratamiento importante que es la trombectomía venosa mediante los catéteres de Fogarty, que son en las trombosis localizadas femorilíacas con coágulos flotantes, en las preeclampsias celuliadoles, donde no se puede tratar con trombolíticos o cuando está contraindicado anticoagulantes. Y los últimos, los dejé, los anticoagulantes orales y las heparinas de bajo peso molecular, que son el caballito diario, de batalla diario. ¿Qué pasa? Las heparinas de bajo peso molecular son, que es el Clexane, por ejemplo, de enoxaparina, es un nombre comercial sin querer. No hay muchos, hay 2 en el mercado, así que no. La enoxaparina es ideal, porque yo lo hago, tengo algún problema, lo dejo de hacer, enseguida revierte la situación. Tiene un alto costo, o sea que si las obras sociales no lo cubren, o cubren un porcentaje muy bajo, el paciente, estamos hablando de a lo mejor 10 días de tratamiento, 4.000 pesos o más, muchísimo para muchos pacientes, sobre todo para pacientes que a veces tienen estas patologías y que socioeconómicamente no están muy bien. Y ahora salieron los anticoagulantes orales que se están usando bastante, los cardiólogos lo usan sin miedo ya. El anticoagulante oral lo que tiene es que no tiene antídoto. Entonces, al no tener antídoto, como es por ejemplo la vitamina K en las heparinas sódicas, tiene más riesgo. No están vistos, se empezó a usar hace muy poco, o sea que nosotros en Argentina no tenemos estadísticas, pero cada sanatorio o cada hospital o cada clínica puede hacer de acuerdo a lo que ve, pero un poco lo que hablamos con el doctor, el traumatólogo que se fue. Si yo tengo un paciente que vive en el campo, que sabe que si llueve no puede salir, o que no tiene con qué movilizarse, y yo qué voy a optar, yo voy a optar por un anticoagulante oral, aunque yo tenga un poquito de riesgo o no de que haga una hemorragia. O sea, yo tengo que valorar el paciente en un todo. Lo que yo tengo que tratar de buscar es lo mejor para el paciente, no lo mejor que a veces da mejor resultado, como nosotros decimos, las heparinas de bajo peso molecular son fantásticas, sí, son fantásticas, nos previenen todo, pero a veces no es lo ideal para ese paciente. No es lo mismo trabajar en Buenos Aires, que nosotros lo vemos, yo por lo menos cada vez que voy a un congreso, puedo decir, pero estos tienen todo, incluso los hospitales facilitan muchas cosas, en tratamientos, todo. Nosotros no tenemos eso, y más nos vamos achicando, nos vamos a los pueblos, nos vamos más lejos, más se va complicando. Por eso tenemos que buscar lo ideal para el paciente. Y recuerden esto, que yo lo aprendí hace mucho, que me lo dijo una colega mía, y que es que el dolor ajeno es el mejor que se tolera. Nosotros ante un paciente con dolor tenemos que saber escucharlo, saber preguntar el dolor. El paciente que tiene dolor y que viene con mucho tiempo de dolor, a veces es un paciente que se irrita, que tiene mal humor, y bueno, que pone de mal humor a toda su familia, pero el que tiene el dolor es él. Nosotros tenemos que tratar de pensar eso, no de ponernos en su lugar, sino de aliviar eso. Tenemos todos montones de cosas para aliviar el dolor. No me importa, a veces hablan, una úlcera, por ejemplo, se clasifican en tantos estadios, clase 1, 2, 3.
que no me importa tanto la clasificación de la úlcera como yo calmarle el dolor al paciente. Primero le calmo el dolor al paciente, después veo en qué estadio estoy y qué tipo de úlcera empiezo a estudiar. Bueno, muchas gracias.